Doctor Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la Asamblea Ciudadana de Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias. Buenos días. Hoy que hay tantas propuestas para eliminar el Consejo de Participación, se plantea desde recoger firmas, enmiendas, reforma parcial. ¿Por qué usted no cree que debe desaparecer el Consejo? Porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos los ciudadanos, nosotros ya votamos porque este Consejo de Participación Ciudadana sea cambiado en su forma, en su estructura, motivo por el cual en la consulta popular, donde todos los partidos políticos y los dueños de los partidos políticos le indicaban a las organizaciones sociales que deberían votar sí por la pregunta 3, y nosotros como organizaciones sociales votamos sí. Y entonces ahora que se dan cuenta que el pueblo dijo sí, porque ya no sea el presidente de la República quien nombre las autoridades de control en una terna, sino que sea la ciudadanía que le presenta como organizaciones sociales al Consejo de Participación Ciudadana, a la Comisión Calificadora, las carpetas de los mejores ciudadanos que puedan existir, y no sea simplemente vía Presidencia de la República, Asamblea Legislativa y Consejo de Participación haciendo lo mismo que hacía en el Correato. Es cierto que este Consejo vino a sustituir este mal en cómo se estaban designando a las autoridades de control, pero ese fue el origen, la causa, pero la práctica no es lo que se pensó. ¿Fue solamente porque un partido único abusó o porque el mismo modelo le daba mucho poder o le da mucho poder a 7 consejeros? Efectivamente, ese poder que tuvo el Correato era por ese sistema, que lo participó de la misma manera el doctor Trujillo cuando fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Pero ¿qué hizo el doctor Trujillo? Lo que tenía que hacer, buscar los mecanismos para combatir la corrupción. Pero al rato de la hora resulta que politizan el Consejo Nacional Electoral. Lo politizan porque la Constitución y el mandato decía no pueden politizar, y lo politizaron. Hicieron lo que les dio la gana. Utilizaron al Consejo de Participación Ciudadana los mismos partidos políticos en un amarre que hubo entre ellos y el gobierno para designar a las autoridades de control, designar a esta Corte Constitucional que ya ves el fracaso. Esta Corte no es hecha por Correa, esta Corte es hecha por el presidente de la República, la Asamblea y la Comisión de Control Social y de Participación Ciudadana y Transparencia, cosa que no se ha hecho. Esta es la verdad. Y resulta que muchos ciudadanos, 6 pelagatos, ahora hay un movimiento que sale a realizar una acción contra la voluntad del pueblo. El presidente de la República fue enfático. Él dijo, el que pretenda desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana está pretendiendo abusar de la autoridad del pueblo, está yéndose contra la voluntad del pueblo. Ahora, pero la teoría fue superada por la práctica. En 10 años ese consejo sabemos que no funcionó. Este parece estar comenzando no con pie derecho. ¿Cómo pensar que este consejo entonces sí podría cumplir las facultades que los anteriores no pudieron? En lucha anticorrupción, cuando ya hay órganos competentes para ello, o en la misma participación ciudadana desde el Estado, que ya vimos que no funcionó. La Asamblea Ciudadana de Ecuador hicimos observatorios, hicimos veeduría a todo este sistema nuevo, porque no es la década pasada, no. Ahora ya tuvimos un transitorio que cumplió la disposición del pueblo, pero que a la última hora ya no lo quiso hacer y se decidió por estar junto a un sistema corrupto que prácticamente dicen desaparezcan el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué no desaparecemos la Asamblea? ¿Por qué no desaparecemos la función presidencial? ¿Por qué? Porque son organismos dispuestos en la Constitución y dispuestos por el pueblo. Pero partiendo de ese mismo argumento, entonces, son los riesgos de que 7 consejeros tengan esas facultades y ese poder. El fracaso del Consejo de Participación es el fracaso de la clase
política, es decir, pasar de unos abusos a otros, y es justamente lo que se quiere evitar, no volver al pasado. Pero ese es el argumento para sostener un consejo, ¿o habría forma de, por ejemplo, devolverle las facultades al Parlamento y manejarlo distinto? Claro, o sea, la pelotita o el problema es que ya el presidente de la República no nombra él al Contralor, ni lo pone en interna a la Asamblea, no. Ahora el pueblo dijo, no, señor presidente, el pueblo pone a las carpetas para que sean analizadas por el Consejo, porque esa es otra mentira. No es que el Consejo de Participación Ciudadana tiene los poderes que dicen, eso es falso. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que cumplir con la ley orgánica de participación ciudadana, la ley del Consejo de Participación Ciudadana, y no puede desaparecer ese Consejo porque en ahí están regulados los derechos de los ciudadanos que hemos votado en esa consulta. Lo que tiene que suceder es que si hay miembros del Consejo de Participación Ciudadana que no quieren cumplir la ley y que se desprestigian en su forma de actuar personalmente, nosotros los ciudadanos los vamos a votar. Bueno, porque ese también es otro problema. Es decir, una cosa es que esté escrito en papel y en ley. La misma Constitución, por ejemplo, habla de la elección por concurso, habla de la impugnación, habla de la veeduría. Pero en la práctica, las veedurías, por ejemplo, no les dejaron ni siquiera ver porque no tienen acceso a información, y cuando ven mucho, en cambio, los pudieron hasta enjuiciar por las conclusiones que sacaban. Entonces, en la práctica está en cómo hacer que esos procesos funcionen, ya sea en el Consejo o en la Asamblea. Porque hay una función de transparencia, ese es el quinto poder, la función de transparencia que no actúa, y que no actúa en el transitorio, que es desde el momento en que el pueblo decidió esa participación, en esa función de transparencia. Entonces, ¿qué pasó? Se hacían los concursos en forma ilegal, en forma escondida, sin necesidad de verificar quiénes eran los que participaban, y amarraron, y nosotros nos quejamos ante ese amarre. Hubo la designación de un miembro del Consejo Nacional Electoral, la doctora Kronfle, y por más votación que ella tuvo, por más puntaje que tenía, ellos amarraban todo. O sea, la misma sinvergüencería continuó en el Consejo Transitorio, y eso lo tengo que decir porque fuimos testigos presenciales. Bueno, pero los riesgos están en que esos abusos continúan, o con la diferencia de ver qué pasa si es que son elegidos por elección popular. Pero lo que se propone ahora es devolverle las facultades de selección a la Asamblea, y quienes se oponen dicen, no, eso es volver al pasado, a uno o dos líderes decidiendo desde el teléfono, las autoridades de control. Pero ¿es esa la alternativa? O sea, no queremos volver a eso, pero ¿no habrá otra, que es buscar algo más representativo que el fracaso de lo que ha sido que 7 consejeros tengan este poder? Más bien el que todo un parlamento con 137 asambleístas, donde hay mayor probabilidad de pesos y contrapesos, porque es partiendo de allí en la mayoría de países que se hacen los procesos desde los parlamentos o las asambleas. Consejos solamente tiene Venezuela. Usted sabe cómo se nombró al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, con 6 o 7 bloques. No son los 137 ciudadanos, no son los bloques. El bloque recibe una disposición y tienen que cumplir, o si no la cumplen viene el hombre del maletín, y si no viene el hombre del maletín viene el hombre con la pistola. O sea, esto es un desastre, esto es una forma de actuar. Desgraciadamente esto se implementó, fue un sistema por el cual los ciudadanos nos vemos extraordinariamente rechazando este tipo de acciones. ¿Y cómo lo hacemos? La ciudadanía tiene el derecho a la resistencia, y eso está contemplado en el Consejo, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La resistencia ante actos abusivos que han cometido todos estos miembros de la Corte Constitucional, de la Asamblea Legislativa, del Consejo Nacional Electoral, donde hemos visto con mucha preocupación que ha existido no una posibilidad de fraude, no, hubo fraude. Son algunas de las preocupaciones y la propuesta también de Roberto Gómez Valdivieso, presidente de la Asamblea Ciudadana Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.